Bueno, vamos a seguir. Vamos al otro versículo. De todas maneras, estas cosas que estamos conversando son la punta del iceberg. Esto es un poquito nada más. Usted debe llegar a profundizar en su casa. Por favor, lea, estudie, ore, porque esto tiene muchísima tela que cortar. Hay muchos versículos que no vamos a ver hoy. Primera de Juan 5:20, otro de los versículos caballitos de batalla. Ay, Dios mío, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta que Él es Dios? Ni cerca, ni cerca. Ya vamos a ver. Desglosemos este texto. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice? Bueno, vamos a empezar con esta expresión. El verdadero Dios. Según la Biblia, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? Jehová de los ejércitos, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Textualmente escrito en la Biblia dice que Él es el Dios verdadero. Vamos a ver los versículos, por favor. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mire, ahí usa la expresión único. Si es único, no hay otro Dios verdadero. Y Jesucristo está diciendo que hay un único Dios verdadero. Los demás dioses que puedan aparecer no son verdaderos. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. Entonces nosotros debemos conocer dos cosas. Debemos conocer a Dios y debemos conocer a Jesucristo. Y aquí coloca a Jesucristo como un enviado. Como un enviado, no como Dios, como un enviado. Y Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. De manera que Dios, por boca de Jeremías y Dios por boca de Juan, nos está dando a conocer que hay un solo Dios verdadero y que es Jehová de los ejércitos, el Padre de gloria, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. No hay otro Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero. Con ese principio, con esa premisa, nosotros vamos a ir al versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién vino? El Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido. ¿Y qué hizo Jesucristo? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Déjelo hasta allí. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos dio entendimiento para que conociéramos al verdadero. Para que conociéramos al verdadero. ¿A quién íbamos a conocer? A Dios. Para eso vino Jesucristo, para darnos entendimiento, para que conociéramos a Dios. Y estamos en el verdadero. Esa expresión, estamos en el verdadero, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Jesucristo? No, a Dios. Estamos en el verdadero. Y sigue diciendo, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya vimos el verdadero Dios. Vamos a ver la vida eterna. Primera de Juan. Porque aquí hay un problema. Como Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces nos enfrascamos en decir simplemente, Jesucristo es la vida. Pregunto, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿murió la vida? Entonces,
repensemos lo que estamos diciendo. ¿Ya? Por eso Jesucristo dijo que la vida eterna es que conozcamos a Dios y que le conozcamos a Él. Repensemos. Claro, por medio de Jesucristo llegamos a la vida eterna, obtenemos la vida eterna. Por eso Él dijo que Él era la vida. Porque antes de Jesucristo la vida estaba oculta. Dios sacó por medio de Jesucristo la vida y la inmortalidad la sacó a la luz. Por eso Jesucristo es la vida. Pero no que Él como persona es la vida. Inclusive Dios le dio a Él la potestad para que le dé vida a quien Él quiera. Pero no es que la persona, el cuerpo de Jesucristo era la vida. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿murió la vida? No. Por eso Pablo le dice, y matasteis al autor de la vida. No dijo, y matasteis la vida. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que leer con detenimiento, con cuidado y saber qué es lo que estamos leyendo. Entonces, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Mire que no dice, y esta vida es su Hijo, sino que esta vida está en su Hijo. Y ahorita va a entender lo que significa estar en. Porque nosotros conocemos más que todo es que el bolígrafo está en el bolsillo, está dentro del bolsillo. No, ya va, aguántese. Porque no es lo que significa. Vamos a ver. Fuera de su Hijo. Oiga, fuera de su Hijo no encontramos vida eterna. Porque fuera de su Hijo no llegamos a conocer al Dios verdadero. Es estando en Jesucristo que podemos llegar a conocer a Dios. Estando en Jesucristo es que podemos llegar a conocer al que es verdadero. Estando en Jesucristo. Si conocer a Dios es la vida eterna, ¿cómo es que la vida eterna está en su Hijo? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque al estar en Jesucristo, nosotros vamos a llegar a conocer al que es verdadero. Al creer en el Hijo de Dios, estamos creyéndole a Dios que le envió. Por tanto, tenemos garantía de conocer, de ver a Dios. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Textos como esto, versículos como esto, va a encontrar muchísimo, que hablan de estar en Cristo, de estar en Jesucristo, va a encontrar muchísimos. Entonces vamos a entenderlo. Al estar en su Hijo Jesucristo, o sea, al estar en Cristo, entonces es cuando estamos en el Dios verdadero. Fuera de Cristo no tenemos a Dios, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Primera de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Jesucristo. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora vamos a ver qué es estar en Cristo. Esta es una expresión.
una expresión. Estar en, la gran mayoría lo ve como estar dentro de. Y no necesariamente esto es lo que significa. ¿Ok? Vamos a ver estos ejemplos. A ver. ¿Dónde están ustedes hoy? En la iglesia. ¿Cuánto tiempo tienen en la iglesia? La hermana de una vez dijo, del día de hoy tenemos 2 horas. Porque hay una expresión que dice, en la iglesia, que usted la va a llevar al día que usted empezó a vivir para Dios. Y entonces allí va a variar. 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. No, yo estoy en la iglesia desde hace 30 años, ¿cierto? ¿Verdad que usted habla así? Yo estoy en la iglesia desde hace 30 años. Y yo le voy a decir, ¿y usted no fue a trabajar? ¿Y usted no ha ido a su casa? ¿Usted es como Samuel, que lo dejaron ahí en la casa y vivía ahí en la iglesia? No. Sin embargo, usted dice, estoy en la iglesia desde hace 30 años. Claro, aquí hay una diferencia, que hay una estructura y que también hay una expresión que me habla de periodo de tiempo. Un periodo de tiempo, estar en la iglesia como un periodo de tiempo. Y si hablo de la salvación, ¿cuánto tiempo usted tiene en la salvación? ¿Ah? También es un periodo de tiempo. Ahí no tenemos unas paredes. Salvación no tiene una pared. No es una casa, no es usted una estructura, sino que es una expresión de tiempo. Ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted en Cristo? Va a coincidir con el día que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Desde ese momento inició en su vida un nuevo periodo. Ya no está en el mundo, sino que ahora está en Cristo, a pesar de que le toca ir a cocinar, a trabajar, que son las cosas que se hacen en el mundo, pero ya no está en el mundo. Es un periodo. No es que ya no está aquí en la tierra, sino que ya no está viviendo para el mundo. Es un periodo. Ahora lleva una nueva vida. Ahora está en Cristo. ¿Cuándo inició ese periodo en Cristo? Para ustedes, del día que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero para Dios, ¿cuándo empezó ese periodo? Desde que envió su Hijo al mundo a hacer el rescate de la humanidad. Empezó un nuevo periodo para la humanidad, donde en Cristo se abrió la posibilidad de ser salvo. ¿Se da cuenta que no es metido dentro de Cristo? Sino es un periodo de tiempo que inicia con la venida del Hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Cuando usted lea la Biblia, dése cuenta que está hablando de un periodo de tiempo. Es el periodo, estar en Cristo es el periodo transcurrido desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador hasta el día de hoy, asumiendo que no nos hemos apartado. Efesios 2, 12, 13 dice, en aquel tiempo, antes de estar en Cristo, mire lo que pasaba. Cuando estábamos en el mundo, haciendo las cosas del mundo, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta que ahora es un periodo? Porque Jesucristo está allá al lado del Padre. Y usted no está metido allá dentro del cuerpo de Jesucristo. Usted está aquí abajo en un periodo de redención, de salvación, desde que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. De que Él es el que Dios puso para la redención de la humanidad. Eso es estar en. Y esta expresión en la Biblia es muy frecuente. Y nosotros lo vemos como estar metido. Regresamos al versículo que estábamos ayer. Porque yo de Dios he salido. ¿Es que estaba metido en Dios? No.
Igualito. Porque yo estoy en Cristo. ¿Es que usted estaba metido en Cristo? No. Es un periodo de tiempo. Un periodo con unas características específicas. Para cada uno este periodo comienza en tiempos diferentes. Pero visto desde Dios, este periodo inició desde que Dios envió a su Hijo al mundo para derribar la pared intermedia y hacer un solo pueblo. Pero ¿están todos en Cristo? ¿Estará toda la humanidad en Cristo? No. El periodo existe. La posibilidad de estar en Cristo existe, pero no todos están en Cristo. No todos están en Cristo. Es cuando nosotros decidimos abrazar, estar en la enseñanza de Cristo, donde nosotros pasamos a ser en Cristo. Primera de Juan 2, 3, 6. ¿Cómo vamos a hacer para estar en Cristo? Porque no todo el mundo está en Cristo. Mire lo que dice Primera de Juan 2, 3, 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si hay una persona que dice que está en Cristo, pero no anda como Jesucristo anduvo, no está en Cristo. Por mucho que diga, es que yo estoy en Cristo, pero si no anda como Jesucristo anduvo, no está en Cristo, porque no guarda los mandamientos que Jesucristo dio. Que no eran de él de paso, fueron mandamientos que su Padre le dio para que nos diera. Primera de Juan 2:24. Esto es importante porque el mismo Jesucristo nos habló de la necesidad de permanecer en él. Dice Primera de Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si lo que habéis oído permanece en vosotros, entonces permanecéis en Cristo y permanecéis en el Padre. Primera de Juan 2:28, ahora hijito, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. El que no permanece en Cristo, cuando Jesucristo venga, se va a alejar de él avergonzado. Ve la necesidad de permanecer en Cristo. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Primera de Juan 4:15, 16, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. De manera que nosotros no solamente debemos permanecer en Cristo, sino que debemos permanecer en Dios. Y es la expresión en Dios también es un periodo de tiempo. Porque antes de estar en los caminos del Señor estábamos sin Dios, sin esperanza, pero ahora estamos en Dios, que hemos estado entonces procurando agradar a Dios, hemos estado procurando vivir para Dios, estamos en Dios. ¿Ok? Ahora, ve que estamos leyendo unos versículos donde habla de permanecer en Jesucristo y otros de permanecer en Dios, y que el que permanece en el Hijo permanece en el Padre. ¿Cómo hacemos nosotros para permanecer en el verdadero? Al estar en su Hijo Jesucristo,
entonces estamos en el verdadero. Leamos otra vez el versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Al estar en su Hijo Jesucristo, estamos en el verdadero. Al estar en Jesucristo, estamos en el Padre. Al estar en Jesucristo, estamos en el verdadero. Ahora, esta última expresión, este es el verdadero Dios y la vida eterna, tiene que ver con toda la carta de Primera de Juan. Todo el libro de Primera de Juan, Juan hace el esfuerzo de explicar quién es el verdadero Dios. Esta expresión es el resumen y dice, bueno, ya les mostré quién es el verdadero Dios y la vida eterna. La única manera de nosotros estar en el verdadero Dios es estando en Jesucristo. ¿Y cómo está una persona en Jesucristo? Al andar como Jesucristo anduvo y al guardar los mandamientos. Si la persona no anda como Jesucristo anduvo y no guarda sus mandamientos, no está en Cristo, por lo tanto, nunca va a estar en el verdadero, nunca va a tener a Dios. La expresión en su nombre tiene una connotación parecida a en Cristo y en Dios. ¿Ok? Pero entonces, estar en Jesucristo, entonces es cuando vamos a estar en el Dios verdadero. No porque Jesucristo sea Dios, sino porque Él nos da a conocer, Él nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Y la última expresión tiene que ver con toda la carta. Lea toda la carta para que usted vea que está dándole una explicación de quién era el verdadero Dios, porque había gente que quería confundir y predicar otro Dios diferente, y él explica allí quién era el verdadero. Entonces él da el resumen, bueno, este es el verdadero Dios y es la vida eterna, pero no se refiere a Jesucristo, se está refiriendo al Padre. Dame la otra. Vamos a pasar a otro versículo.